Señorita Isabel de R. En el otoño de 1892, un colega y amigo mío me pidió reconociese a una señorita que desde hacía más de 2 años venía padeciendo dolores en las piernas y dificultad para andar. A su demanda añadía que, en su opinión, se trataba de un caso de histeria, aunque no presentaba ninguno de los signos habituales de la neurosis. Conocía algo a la familia de la enferma y sabía que los últimos años habían traído para ella más desdichas que felicidades. Primero había fallecido el padre de la enferma, luego tuvo su madre que someterse a una grave operación de la vista y poco después una hermana suya, casada, que acababa de tener un hijo, sucumbía a una antigua enfermedad del corazón. En todas estas enfermedades y desgracias había tomado la sujeto parte activísima, no solo afectivamente, sino prestando a sus familiares la más abnegada asistencia. Mi primera confrontación con la señorita de R, que tendría por entonces unos 24 años, no me hizo penetrar mucho más allá en la comprensión de su caso. Parecía inteligente y psíquicamente normal, y llevaba su enfermedad que la apartaba del trato social y de los placeres propios de su edad, con extraordinaria conformidad, haciéndome pensar en la belle indiferencia de los histéricos. Andaba inclinada hacia adelante, aunque sin precisar apoyo ninguno, ni presentar tampoco su paso, carácter patológico u otra cualquiera singularidad visible. Sin embargo, se quejaba de grandes dolores al andar y de que tanto este movimiento como simplemente el permanecer en pie le producían pronta e intensa fatiga, viéndose así obligada a guardar reposo durante el cual, si bien perduraba el dolor, era bastante mitigado. Este dolor era de naturaleza muy indeterminada, mereciendo más bien el nombre de cansancio doloroso. Como foco de sus dolores indicaba una zona bastante extensa y mal delimitada, situada en la cara anterior del muslo derecho. De esta zona era de donde partía con más frecuencia el dolor y donde se hacía más intenso, advirtiéndose en ella una mayor sensibilidad de la piel y de los muslos a la presión y al pellizco, mientras que los pinchazos con una aguja eran recibidos más bien con indiferencia. Esta hiperalgesia de la piel y de los músculos no se limitaban a la zona indicada, sino que se extendía a toda la superficie de las piernas. Los músculos aparecían quizá más dolorosos día más dolorosos que la piel, pero tanto los primeros como la segunda alcanzaban en los muslos su mayor grado de hiperalgesia, siendo suficientemente elevada la energía motora de las piernas, presentando los reflejos una intensidad media y no existiendo síntoma ninguno de otro género. No podía diagnosticarse afección alguna orgánica de carácter grave. La sujeto venía padeciendo las molestias referidas desde hacía un par de años, durante los cuales se habían ido desarrollando las mismas poco a poco, siendo muy variable su intensidad. No era fácil establecer en este caso un diagnóstico determinado, pero, no obstante, decidí adherirme al de mi colega por dos diferentes razones. En primer término, me parecía singular la impresión general de los datos que la sujeto, muy inteligente, sin embargo, me suministraba sobre el carácter de sus dolores. Un enfermo que padece dolores orgánicos los describirá, si no es, además, nervioso con toda precisión y claridad, detallando si son o no lancinantes, con qué intervalos se presentan, a qué zona de su cuerpo afectan y cuáles son, a su juicio, las influencias que los provocan.
El neurasténico, que describe sus dolores, nos da en cambio la impresión de hallarse entregado a una difícil labor intelectual superior a sus fuerzas. Su rostro se contrae como bajo el dominio de un afecto penoso, su voz se hace aguda, busca trabajosamente las expresiones y rechaza todos los calificativos que el médico le propone para sus dolores, aunque luego se demuestre rigurosamente exactos. Se ve claramente que en su opinión es el lenguaje demasiado pobre para dar expresión a sus sensaciones, las cuales son algo único, jamás experimentado por nadie, siendo imposible agotar su descripción. De este modo, el neurasténico no se fatiga jamás de añadir nuevos detalles y cuando se vio obligado a terminar su relato, lo hace con la impresión de que no ha logrado hacerse comprender del médico. Todo esto proviene de que sus dolores han acaparado por completo su atención. Isabel de Ere observaba en lo que a esto se refiere la conducta opuesta, y dado que sin embargo concedía a sus dolores importancia bastante, habíamos de deducir que su atención se hallaba retenida por algo distinto, de lo cual no eran los dolores, sino un fenómeno concomitante, esto es, probablemente por pensamientos y sensaciones con dichos dolores enlazados. Pero existía un segundo factor mucho más importante para la determinación de los dolores de la sujeto. Cuando estimulamos en un enfermo orgánico o en un neurasténico una zona dolorosa, vemos pintarse una expresión de desagrado o dolor físico en la fisonomía del paciente, el cual se contrae bruscamente, elude el contacto o se defiende contra él. En cambio, cuando se oprimía o se pellizcaba la piel o la musculatura hiperalgésica de las piernas de Isabel de demostraba a la paciente una singular expresión más bien de placer que de dolor. Gritaba como quien experimenta un voluptuoso cosquilleo, se ruboriza intensamente, cerraba los ojos y doblaba su torso hacia atrás. Todo ello sin exageración, pero suficientemente marcado para hacerse pensar que la enfermedad del sujeto era una histeria y que el estímulo había tocado una zona histérica. Esta expresión de la paciente no podía corresponder en modo alguno al dolor que, según ella, le producía la presión ejercida sobre los muslos, sobre los músculos o la piel, sino más probablemente al contenido de los pensamientos que se ocultaban detrás de los dolores, pensamientos que eran despertados en la enferma por el estímulo de las zonas de su cuerpo en ella asociados. En casos indiscutibles de histeria, habíamos observado ya repetidas veces expresiones análogamente significativas, concomitantes al estímulo de las zonas hiperalgésicas. Los demás gestos del sujeto constituían claramente leves signos de un ataque histérico. En un principio nos fue imposible hallar los motivos de la desacostumbrada localización de la zona histerógena. El hecho de que la hiperalgesia se presentara principalmente en los músculos nos daba también que pensar el padecimiento que más frecuentemente produce una sensibilidad difusa y local de los músculos a la presión es la infiltración reumática de los mismos, o sea, el corriente reumatismo muscular crónico, sobre cuya propiedad de fingir afecciones nerviosas hemos hablado ya anteriormente. La consistencia de los músculos dolorosos no contradecía esta hipótesis en el caso de Isabel de Ere, pues el reconocimiento de las masas musculares reveló la existencia de numerosas fibras endurecidas que se demostraban además especialmente sensibles. Así pues, era muy verosímil la existencia de una modificación orgánica muscular del carácter indicado en la cual se apoyaría la neurosis y cuya importancia era extraordinariamente exagerada por esta última dolencia. Para nuestra terapia
Tomamos como punto de partida esta hipótesis de la naturaleza mixta de los sufrimientos del sujeto y prescribimos masaje y faradización sistemáticos de los músculos dolorosos, sin preocuparnos de los dolores que con ello haríamos surgir. Por mi parte, y con solo el objeto de permanecer en contacto con la enferma, me reservé el tratamiento eléctrico de las piernas. A su pregunta de si debía esforzarse en andar, contestamos afirmativamente. Conseguimos así una ligera mejoría, y entre tanto fue preparando mi colega el terreno para iniciar el tratamiento psíquico, de manera que cuando, al cabo de un mes, me decidí a proponérselo a la paciente, dándole algunos datos sobre su método y eficacia, encontré rápida comprensión y solo muy leve resistencia. Pero la labor que a partir de este momento emprendí resultó una de las más penosas que se me han planteado, y la dificultad de dar cuenta exacta y sintética de ella no desmerecen nada de las que por entonces hube de vencer. Durante mucho tiempo me fue imposible hallar la conexión entre el historial patológico y la enfermedad, la cual tenía que haber sido provocada y determinada, sin embargo, por la serie de sucesos integrados en el mismo. La primera pregunta que nos dirigimos al emprender un tal tratamiento catártico es la de si el sujeto conoce el origen y el motivo de su enfermedad. En caso afirmativo, no es precisa una técnica especial para conseguir de él la reproducción de su historial patológico. El interés que le demostramos, la comprensión que le hacemos suponer y las esperanzas de curación que le damos deciden al enfermo a entregarnos su secreto. En el caso de Isabel de Ere, me pareció desde un principio que la sujeto sabía las razones de su enfermedad y que de este modo lo que encerraba en su conciencia era un secreto y no un cuerpo extraño. Así pues, podía renunciar al principio a la hipnosis, reservándome de todos modos el derecho de recurrir a ella cuando en el curso de la confesión surgieran conexiones para cuyo esclarecimiento no bastase su memoria despierta. De este modo, en este mi primer análisis completo de una histeria, llegué ya a un procedimiento que más tarde hube de elevar a la categoría de método, o sea, al del descubrimiento y supresión por capas sucesivas del material psíquico patógeno, procedimiento comparable a la técnica empleada para excavar una antigua ciudad sepultada. Primeramente me hice relatar lo que la enferma conocía, teniendo cuidadosamente en cuenta los puntos en los cuales permanecía enigmática alguna conexión o parecía faltar algún miembro de la concatenación causal, y penetraba después en estratos más profundos del recuerdo, recurriendo para el esclarecimiento de dichos puntos a la investigación hipnótica o a otra técnica análoga. Premisa de toda labor era, naturalmente, mi esperanza de que había de ser posible descubrir una determinación completamente suficiente. En páginas inmediatas hablaremos de los medios empleados para la investigación de los estratos psíquicos más profundos. El historial patológico que Isabel de Ere me relató era muy extenso y se componía de sucesos dolorosos muy diversos. Durante su relato no se hallaba la paciente en estado hipnótico, sino simplemente tendida en un diván y con los ojos cerrados, pero sin que yo me opusiera a que en el curso de su narración abriese de cuando en cuando los ojos, cambiara de postura, se levantase, etc. Cuando una parte de su narración la emocionaba más profundamente, parecía entrar de un modo espontáneo en un estado análogo a la hipnosis, permaneciendo entonces inmóvil sobre el diván con los párpados apretados. El estrato más superficial de sus recuerdos resultó contener los siguientes. Era la menor de tres hermanas, tiernamente unidas entre sí y a sus padres, y había pasado su juventud en una finca que la familia poseía en Hungría.
Su madre padecía desde mucho tiempo atrás una afección a la vista y diversos estados nerviosos. Esta circunstancia hizo que Isabel de Eres se enlazase más íntimamente a su padre, hombre de carácter alegre y sereno, el cual solía decir que aquella hija era para él más bien un hijo y un amigo con el que podía sostener un intercambio de ideas. No se le ocultaba, sin embargo, que si bien su hija ganaba así en estímulo intelectual, se alejaba, en cambio, del ideal que nos complace ver realizado en una muchacha, bromeando la calificada de atrevida y discutidora. La prevenía contra su decidida seguridad en sus juicios y contra su inclinación a decirle a todo el mundo las verdades sin consideración alguna, y le precedía que había de serle difícil encontrar marido. En realidad se hallaba la muchacha muy poco conforme con su sexo. Abrigaba ambiciosos proyectos, quería estudiar una disciplina científica o llegar a dominar el arte musical, y se rebelaba contra la idea de tener que sacrificar en el matrimonio sus inclinaciones y su libertad de juicio. Entretanto, vivía orgullosa de su padre y de la posición social de su familia, y cuidaba celosamente de todo lo que con esas circunstancias se relacionase, pero el cariñoso desinterés con el que se posponía a su madre o a sus hermanas cuando llegaba la ocasión compensaba para los padres las otras facetas más duras de su carácter. Al llegar las hermanas a la adolescencia, se trasladó la familia a la ciudad, donde Isabel gozó durante algún tiempo de una vida serena y sin preocupaciones. Pero luego vino la desgracia, que destruyó la felicidad de aquel hogar. El padre les había ocultado o había ignorado hasta entonces una afección cardíaca que padecía, y una tarde le trajeron a casa desvanecido a consecuencia de un ataque. A partir de este día y durante un año y medio de enfermedad, no se apartó Isabel de la cabecera del lecho paterno, durmiendo en la misma habitación que el enfermo, levantándose de noche para atenderle, asistiéndole con inmenso cariño y esforzándose en aparecer serena y alegre ante él, que por su parte llevó su padecimiento con tranquila resignación. En esta época debió de iniciar su propia enfermedad, pues recordaba que en los últimos meses de su padre ya tuvo ella que guardar cama un par de días a causa de dolores en la pierna derecha, pero la paciente afirmaba que dichos dolores habían pasado pronto y no había llegado a preocuparle, ni siquiera a atraer su atención. En realidad, fue 2 años después de la muerte de su padre cuando comenzó a sentirse enferma y a no poder andar sin experimentar grandes dolores. El vacío que la muerte del padre dejó en aquella familia, compuesta de 4 mujeres, el aislamiento social en que quedaron al cesar con la desgracia multitud de relaciones prometedoras de serenas alegrías y la agravación del enfermizo estado de la madre, todas estas circunstancias entristecieron el ánimo de nuestra paciente, pero al mismo tiempo despertaron en ella el deseo de que los suyos hallaran pronto una sustitución de la felicidad perdida, y la hicieron concentrar en su madre todo su cariño y todos sus cuidados. Al terminar el año de luto, se casó la hermana mayor con un hombre muy inteligente y activo, que ocupaba ya una elevada posición y parecía destinado, por sus grandes dotes intelectuales, a un brillante porvenir, pero que ya en sus primeros contactos con la familia mostró una susceptibilidad patológica y una tenacidad egoísta en la defensa de sus menores caprichos, siendo el primero que en aquel círculo familiar se atrevió a prescindir, perdón, de las consideraciones de que se rodeaba la madre. Esto era ya más de lo que Isabel podía resistir, y se sintió llamada a combatir con su cuñado siempre que éste le ofrecía ocasión para ello, mientras que las demás hermanas y la madre
no daban importancia a los arrebatos de su irritable temperamento. Para el sujeto constituyó un amargo desengaño ver que la reconstrucción de la antigua felicidad de la familia recibía aquel golpe y no podía perdonar a su hermana casada la neutralidad absoluta de que se esforzaba en conservar. De este modo se había fijado en la memoria de Isabel toda una serie de escenas a las que se enlazaban reproches no expresados en parte contra su cuñado. El más grave de todos era el de haberse trasladado por conveniencias personales con su mujer e hija a una lejana ciudad de Austria, contribuyendo así a aumentar la soledad de la madre. En esta ocasión vio claramente Isabel su impotencia para procurar a la madre una sustitución de su antigua felicidad familiar y la imposibilidad de realizar el plan que había formado al morir su padre. El casamiento de la segunda hermana pareció más prometedor para el porvenir de la familia, pues este segundo cuñado, aunque menos dotado intelectualmente que el primero, era de espíritu más delicado y semejante al de aquellas mujeres educadas en la observación de todas las consideraciones. Su conducta reconcilió a Isabel con la institución del matrimonio y con la idea del sacrificio a ella enlazado. El nuevo matrimonio permaneció al lado de la madre y cuando tuvo un hijo lo hizo Isabel su favorito. Desgraciadamente, al año del nacimiento de este niño trajo consigo una grave perturbación. La enfermedad que la madre padecía en la vista la obligó a permanecer durante varias semanas en una absoluta oscuridad, e Isabel no se separó de ella un solo momento. Por último, se hizo necesaria una delicada intervención quirúrgica, y la agitación que en la familia produjo este acontecimiento coincidió con los preparativos de marcha del primer cuñado. Realizada la operación con éxito felicísimo, las tres familias se reunieron en una estación veraniega e Isabel, agotada por las preocupaciones de los últimos meses, hubiera debido reponerse en esta temporada de tranquilidad, primera que pasaba la familia sin penas ni temores desde la muerte del padre. Pero precisamente en este tiempo fue cuando sintió la sujeto por vez primera dolores en las piernas y dificultad para andar. Los dolores que habían ido inclinándose débilmente presentaron por vez primera gran intensidad después de un baño caliente que tomó en la casa de baños de la pequeña estación termal donde se hallaba veraneando. Habiendo hecho días antes una excursión algo fatigosa, la familia atribuyó a esta circunstancia los dolores de Isabel, opinando que ésta se había cansado con exceso primero y enfriado después. A partir de este momento fue Isabel la enferma de la familia. Los médicos le aconsejaron que aprovechara el resto del verano para una cura de aguas en el balneario de Gastein y se trasladó a él acompañada de su madre. Pero ya en estos días había surgido un nuevo motivo de preocupación. La segunda hermana se hallaba encinta y su estado no era nada satisfactorio, tanto que Isabel vaciló mucho antes de decidirse a emprender el viaje a Gastein. Cuando apenas llevaban 2 semanas en este balneario, fueron reclamadas con urgencia al lado de la enferma, que había empeorado de repente. Fue este un terrible viaje en el que a los dolores de Isabel se mezclaron los más tristes temores, desgraciadamente confirmados luego, pues al llegar al punto de destino hallaron que la muerte se les había adelantado. La hermana había sucumbido a una enfermedad del corazón agravada por el embarazo. El triste suceso hizo surgir en la familia la idea de que la enfermedad cardíaca constituía una herencia legada por el padre, y recordó a todos que la muerta había padecido de niña un ataque de cólera con ligeros trastornos del corazón, llevándolos esto a reprocharse y a reprochar al médico haber consentido el matrimonio y al infortunado viudo haber puesto en peligro la salud de la enferma
con 2 embarazos consecutivos, sin intervalo casi. A partir de esta época, no pudo Isabel apartar de su padecimiento la triste impresión de que una vez que, por raro azar, reunió en matrimonio todas las condiciones necesarias para ser feliz, hubiera tenido su felicidad un tal fin. Además, veía nuevamente destruido todo lo que para su madre había ansiado. El viudo, al que nada lograba consolar, se retrajo de la familia de su mujer, cuyo contacto avivaba su dolor, circunstancia que aprovechó su propia familia, de la cual se había alejado durante su feliz matrimonio, para atraerle de nuevo. De todos modos, hubiera sido imposible mantener la anterior cohesión familiar, pues el viudo no podía continuar viviendo con la madre, a causa de la presencia de Isabel, soltera todavía, pero sí hubiera podido confiarles su hijo, y al negarse a ello le dio por vez primera ocasión para acusarle de dureza. Por último, y no fue esto lo menos doloroso, tuvo Isabel oscura noticia de un disgusto entre sus dos cuñados, disgusto cuyos motivos no podía sino sospechar. Parecía que el viudo había planteado exigencias de carácter económico que el otro cuñado juzgaba inadmisibles e incluso calificaba duramente. Por último, y no fue esto lo menos doloroso, tuvo Isabel oscura noticia de un disgusto entre sus dos cuñados, disgusto cuyos motivos no podían sino sospechar. Parecía que el viudo había planteado exigencias de carácter económico que el otro cuñado juzgaba inadmisibles e incluso calificaba duramente. Esta era pues la historia de los padecimientos de nuestro sujeto, muchacha ambiciosa y necesitada de cariño. Descontenta de su destino, amargada por el fracaso de todos sus pequeños planes para reconstruir el brillo de su hogar, separada por la muerte, la distancia o la indiferencia de las personas queridas, y sin inclinación a buscar un refugio en el amor de un hombre, hacía ya año y medio que vivía alejada de todo trato social y dedicada al cuidado de su madre y de sus propios sufrimientos cuando yo la conocí. Si olvidamos otros dolores humanos más considerables y nos transferimos a la vida anímica de nuestra juvenil paciente, no podremos menos de compadecerla. Ahora bien, desde el punto de vista científico, hemos de preguntarnos cuál era el interés médico del historial antes transcrito, cuáles las relaciones del mismo con la dolorosa dificultad de andar de la paciente y qué probabilidades de llegar al esclarecimiento y curación del caso nos ofrecía el conocimiento de los traumas psíquicos referidos. La confesión de la paciente fue en un principio para el médico un desengaño. Nos encontramos en efecto ante un historial integrado por vulgares conmociones anímicas que no explicaban por qué el sujeto había de haber enfermado de histeria ni por qué ésta había tomado precisamente la forma de abasia dolorosa. Dejaba pues en... De todos modos, hubiera sido imposible mantener la anterior cohesión familiar, pues el viudo no podía continuar viviendo con la madre a causa de la presencia de Isabel, soltera todavía, pero sí hubiera podido confiarle su hijo y al negarle a ello les dio por primera vez ocasión para acusarle de dureza. Por último, y no fue esto lo menos doloroso, tuvo Isabel oscura noticia de un disgusto entre sus dos cuñados, disgusto cuyos motivos no podía sino sospechar. Parecía que el viudo había planteado exigencias de carácter económico que el otro cuñado juzgaba inadmisibles e incluso calificaba duramente. Esta era pues la historia de los padecimientos de nuestro sujeto, muchacha ambiciosa y necesitada de cariño. Descontenta de su destino, amargada por el fracaso de todos sus pequeños planes para reconstruir el brillo de su hogar, separada por la muerte, la distancia o la indiferencia de las personas queridas, y sin inclinación a buscar un refugio en el amor de un hombre, hacía ya año y medio que vivía alejada de todo trato social
y dedicada al cuidado de su madre y de sus propios sufrimientos cuando yo la conocí. Si olvidamos otros dolores humanos más considerables y nos transferimos a la vida anímica de nuestra juvenil paciente, no podremos menos de compadecerla. Ahora bien, desde el punto de vista científico, hemos de preguntarnos cuál era el interés médico del historial antes transcrito, cuáles las relaciones del mismo con la dolorosa dificultad de andar de la paciente y qué probabilidades de llegar al esclarecimiento y curación del caso nos ofrecía el conocimiento de los traumas psíquicos referidos. La confesión de la paciente fue en un principio para el médico un desengaño. Nos encontramos, en efecto, ante un historial integrado por vulgares conmociones anímicas, que no explicaban por qué el sujeto había de haber enfermado de histeria, ni por qué ésta había tomado precisamente la forma de abasia dolorosa. Dejaba, pues, incompleta oscuridad tanto la motivación como la determinación del caso de histeria correspondiente. Podía únicamente admitirse que la enferma había establecido una asociación entre sus dolorosas impresiones anímicas y los dolores físicos que casualmente había sufrido en la misma época, y empleaba a partir de este momento en su vida amnémica la sensación somática como símbolo de la psíquica, pero de todos modos quedaban en la oscuridad el motivo de la paciente, el motivo que la paciente había podido tener para tal sustitución y el momento en que la misma tuvo efecto. Claro, es que se trataba de problemas que los médicos no se habían planteado nunca. Antes, pues lo habitual era considerar como explicación suficiente la de que la enferma era una histérica por constitución y podía desarrollar síntomas histéricos bajo la influencia de excitaciones de un orden cualquiera. Si la confesión de la paciente nos aportaba escasa utilidad para el esclarecimiento del caso, menos aún podía auxiliarnos en su curación. No veíamos qué beneficio podía resultar para la enferma de relatar también a un extraño que solo había de consagrarle un mediano interés la historia de sus penas durante los últimos años, historia bien conocida por todos sus familiares, y en efecto, su confesión no produjo ningún resultado curativo visible. Durante este primer periodo del tratamiento no dejó la enferma de repetirme con marcada complacencia: sigo mal, tengo los mismos dolores que antes. Acompañando estas palabras con una mirada de burla y recordándome así los juicios de su padre sobre su carácter atrevido y a veces malicioso, pero no había de reconocer que en esta ocasión no era del todo injustificadas sus burlas. Si en este punto hubiese abandonado el tratamiento psíquico de la enferma, el caso de Isabel de Ere hubiera carecido de toda significación para la teoría de la histeria. Pero lejos de esto, continué mi análisis, animado por la firme convicción de que en capas más profundas de la conciencia habíamos de hallar las circunstancias que habían presidido la motivación y la determinación del síntoma histérico. Por tanto, decidí plantear directamente a la conciencia ampliada de la enferma la cuestión de cuál era la impresión psíquica a la que se hallaba enlazada la primera aparición de los dolores de las piernas. Para llevar a cabo este propósito, había de sumir al sujeto en un profundo estado hipnótico. Desgraciadamente, todos mis esfuerzos no consiguieron provocar sino aquel mismo estado de conciencia en el que se hallaba al desarrollar su confesión, y aún hube de darme por satisfecho de que esta vez se abstuviera de recalcarme con expresión de triunfo el mal resultado de mi labor. En tal apuro se me ocurrió recurrir al procedimiento de aplicar mis manos sobre la frente del sujeto, procedimiento cuya génesis relatamos ya en el historial de Miss Lucy, y lo puse en práctica con esta nueva enferma, invitándola a comunicarme sin restricción alguna aquello que surgiera ante su visión interior o cruzara por su memoria
en el momento de hacer yo presión sobre su cabeza. Después de una larga pausa silenciosa y frente a mi insistencia, confesó la paciente que en dicho momento había rememorado una tarde en la que un joven conocido suyo la había acompañado hasta su casa, desde una reunión donde ambos se encontraban, recordando asimismo el diálogo que sostuvieron durante el trayecto y los sentimientos que la dominaban al llegar a su casa y reintegrarse a su puesto junto al lecho de su padre enfermo. Esta primera alusión de la sujeto a una persona extraña a su familia me facilitaba el acceso a un nuevo compartimiento de su vida anímica, cuyo contenido fui sacando a la luz poco a poco. Tratábase ya de algo más secreto, pues fuera de una amiga común, nadie conocía de sus labios sus relaciones con el referido joven, hijo de una familia a la que trataban desde muy antiguo por residir en un lugar muy cercano a la finca que habitaron antes de trasladarse a Viena, ni tampoco las esperanzas que en tales relaciones había fundado. Este joven, tempranamente huérfano, había tomado gran afecto al padre de Isabel, erigiéndole en guía y consejero suyo, afecto que después fue extendiéndose a la parte femenina de la familia. Numerosos recuerdos de lecturas comunes, de conversaciones íntimas y de ciertas manifestaciones del joven que le habían sido repetidas fueron llevándola a la convicción de que la comprendía y la amaba y de que el matrimonio con él no le impondría aquellos sacrificios que de una tal decisión temía. Desgraciadamente, era el joven muy poco mayor que ella y se hallaba aún, por aquella época, muy lejos de poseer la independencia necesaria para tomar estado, pero Isabel había decidido esperarle. La grave enfermedad de su padre y su constante permanencia junto a él hicieron que cesaran casi de verse. La noche cuyo recuerdo acudió primero a su memoria constituía el momento en que sus sentimientos con respecto al joven alcanzaron su máxima intensidad. Sin embargo, tampoco aquella tarde hubo explicación alguna entre ellos. Ante las repetidas instancias de toda su familia e incluso de su mismo padre, había accedido Isabel a abandonar en aquella ocasión su puesto de enfermera para asistir a una reunión en la que esperaba encontrar al joven. Luego quiso retirarse temprano, pero le rogaron que permaneciera algún tiempo, y ella se dejó convencer al prometerle al joven que la acompañaría después hasta su casa. Durante este trayecto sintió con mayor intensidad que nunca su amorosa inclinación. Durante este trayecto sintió con mayor intensidad que nunca su amorosa inclinación, pero al llegar a su casa, radiante de felicidad, encontró peor a su padre y se dirigió los más duros reproches por haber dedicado tan largo rato a su propio placer. Fue esta la última vez que abandonó a su padre toda una tarde y solo muy raras veces vio ya a su enamorado. Después de la muerte del padre, pareció aquel mantenerse alejado por respeto al dolor de Isabel. Luego la vida la condujo por otros caminos y nuestra heroína hubo de ir acostumbrándose poco a poco a la idea de que el interés que por ella sentía había sido borrado por otros sentimientos. Este fracaso de su primer amor le dolía aún siempre que acudía a su pensamiento. En estas circunstancias y en la escena antes relatada, habíamos pues de buscar la motivación de los primeros dolores histéricos. El contraste entre la felicidad que la embargaba al llegar a su casa y el estado en que encontró a su padre dieron origen a un conflicto, o sea, a un caso de incompatibilidad. El resultado de este conflicto fue que la representación erótica quedó expulsada de la asociación y al efecto concomitante utilizado para intensificar o renovar un dolor psíquico dado simultáneamente o con escasa anterioridad
Tratábase pues del mecanismo de una conversión encaminada a la defensa. Surgen aquí numerosas observaciones. He de hacer resaltar el hecho de que no me fue posible demostrar, acudiendo a la memoria del sujeto, que la conversión tuviera efecto en el momento de regresar a su casa. En consecuencia, busqué otros sucesos análogos acaecidos durante la enfermedad del padre e hice emerger una serie de escenas, entre las cuales sobresalía, por su frecuencia, la de haber andado con los pies desnudos sobre el frío suelo al acudir precipitadamente por la noche a una llamada de su padre. Como la enferma no se quejaba tan solo de dolores en las piernas, sino también de una desagradable sensación de frío, hube de inclinarme a atribuir a estos sucesos cierta significación. Pero no siéndome tampoco posible descubrir entre ellos una escena que pudiera integrar la conversión, pensaba ya en admitir la existencia de una laguna en el esclarecimiento del caso, cuando reflexioné que los dolores histéricos en las piernas no habían surgido aún en la época en que el sujeto asistía a su padre. Su memoria no atestiguaba con relación a dicha época más de un único ataque de dolores que solo duró unos pocos días, y del que nadie, ni la misma enferma, hizo gran caso. Mi labor investigadora recayó entonces sobre esta primera aparición de los dolores y consiguió intensificar el recuerdo correspondiente, manifestándole al sujeto que por aquellos días fue a visitar un lejano pariente al que no pudo recibir por hallarse en cama, circunstancia que se repitió cuando 2 años después les hizo el mismo individuo una nueva visita, pero la búsqueda de un motivo psíquico de tales primeros dolores fracasó por completo cuando cuantas veces la emprendimos. De este modo creí poder admitir que dichos primeros dolores habían aparecido realmente sin causa psíquica ninguna, constituyendo tan solo una leve afección reumática, y pude aún comprobar que este padecimiento orgánico, modelo de la ulterior limitación histérica, había de situarse en una época anterior al día en que su enamorado la acompañó hasta su casa. Por la naturaleza del caso, no era imposible que dichos dolores, dado su carácter orgánico, hubieran perdurado con intensidad muy mitigada y sin que el sujeto les prestase atención durante algún tiempo. La oscuridad resultante de indicarnos el análisis, la existencia de la conversión de una magnitud de excitación psíquica en dolor psíquico en una época en la que tal dolor no era seguramente advertido ni recordado, plantea un problema que esperamos resolver mediante ulteriores reflexiones y otros distintos ejemplos. Con el descubrimiento del motivo de la primera conversión comenzó un segundo, más fructífero periodo de tratamiento. Primeramente, me sorprendió la enferma poco después con la noticia de que ya sabía por qué los dolores partían siempre de determinada zona del muslo derecho y se hacían sentir en ella con máxima intensidad. Con el descubrimiento del motivo de la primera conversión comenzó un segundo, más fructífero periodo de tratamiento. Primeramente me sorprendió la enferma, poco después con la noticia de que ya sabía por qué los dolores partían siempre de determinada zona del muslo derecho y se hacían sentir en ella con máxima intensidad. Era esta la zona sobre la cual descansaba el padre todas las mañanas, sus hinchadas piernas, mientras ella renovaba los vendajes. Aunque tal escena se había repetido más de 100 veces, hasta entonces no había caído la paciente en la relación indicada. De este modo me proporcionó por fin la sujeto el tan deseado esclarecimiento de la génesis de una zona histerógena típica, pero además comenzaron a intervenir en nuestro análisis las dolorosas sensaciones de la enferma. Me refiero con esto al siguiente hecho singular. La enferma no sentía generalmente dolor alguno cuando iniciábamos la labor analítica,
pero en el momento en que por medio de una pregunta o ejerciendo presión sobre su frente, despertaba yo en ella un recuerdo, surgía una sensación dolorosa, casi siempre tan intensa que el sujeto se contraía y llevaba sus manos al lugar correspondiente. Este dolor así despertado perduraba mientras la enferma se hallaba dominada por el recuerdo de referencia. Alcanzaba su intensidad máxima al disponerse a expresar la parte esencial y decisiva de su confesión y desaparecía en las últimas palabras de la misma. Poco a poco aprendí servirme del dolor en esta forma, provocado como de una brújula. Cuando, cuando la paciente enmudecía, pero manifestaba seguir sintiendo dolores, podía tener la seguridad de que no me lo había dicho todo, y la instaba a continuar su confesión hasta que el dolor desaparecía. Solo entonces despertaba un nuevo recuerdo. La mejoría, tanto psíquica como somática, acusada por la paciente durante este periodo de derivación por reacción, fue tan considerable que, según hube de decirle, y no completamente en broma, cada una de nuestras sesiones hacía desaparecer una cantidad de motivos de dolor, y cuando los hubiéramos recorrido todos, quedaría totalmente curada. Pronto llegó, en efecto, a pasar libre de dolor en la mayor parte del tiempo y se dejó decidir a andar mucho y a hacer cesar el aislamiento en el que hasta entonces, en el curso ulterior de análisis, hube de guiarme tan pronto por las alternativas espontáneas de su estado como de mi propio juicio, cuando suponía insuficientemente agotado aún un fragmento de su historial. Esta labor me procuró algunas interesantes observaciones, cuyas enseñanzas me fueron más tarde confirmadas por otros casos. En primer lugar, comprobé que todas las alternativas del estado del sujeto se demostraban provocadas asociativamente por un suceso del mismo día. Una vez había oído hablar de una enfermedad que le había recordado de su padre. Otra había recibido la visita del hijo de su difunta hermana y el parecido del niño con su madre había despertado en ella el dolor de su pérdida. Otra, por fin, había recibido de su hermana casada una carta que transparentaba la influencia del cuñado, tan escaso en consideraciones para con el resto de la familia, y despertaba un nuevo dolor que hacía precisa la comunicación de una escena de familia aún no relatada en el análisis. Dado que nunca comunicaba dos veces el mismo motivo de dolor, no parecía injustificada nuestra esperanza de agotarlos, y con este fin no puse obstáculo ninguno a que la sujeto realizase actos apropiados para despertar nuevos recuerdos aún no llegados a la superficie. Así le permití visitar la tumba de su hermana y asistir a una reunión a la que también iba a ir su antiguo enamorado. En el curso de este periodo se me fue revelando la génesis de una histeria que podía calificarse de monosintomática. Hallé en efecto que durante la hipnosis se presentaba el dolor en la pierna derecha cuando se trataba de recuerdos de la asistencia prestada al padre en su enfermedad, de sus relaciones con el joven o de otra cualquier circunstancia perteneciente al primer periodo de la época patógena, y en la izquierda en cuanto surgía un recuerdo referente a la hermana muerta, a los cuñados o en general a una impresión correspondiente a la segunda mitad de la historia de sus padecimientos. Sorprendió por esta constante particularidad de la localización de los dolores. Le hice objeto de una detenida investigación y pude observar que cada nuevo motivo psíquico de sensaciones dolorosas se había ido a enlazar con un lugar distinto de la zona dolorosa de la pierna.
El lugar primitivamente doloroso del muslo derecho se refería a la asistencia prestada al padre, y a partir de él había ido creciendo, por oposición y a consecuencia de nuevos traumas, el área atacada por el dolor. Así pues, no podía hablarse en rigor de un único síntoma sintomático enlazado con múltiples complejos némicos de origen psíquico, sino de una multiplicidad de síntomas análogos que superficialmente considerados parecían fundidos en uno solo. A lo que no llegué fue a delimitar la zona dolorosa correspondiente a cada uno de los motivos psíquicos, pues la atención de la paciente aparecía apartada de tales relaciones. En cambio, dediqué especial interés a la forma en que todo el complejo de síntomas de la abasia podía haberse edificado sobre estas zonas dolorosas, y para el esclarecimiento de este extremo, interrogué a la paciente por separado sobre los dolores que sentía al andar, estando sentada o hallándose acostada. Preguntas a las que contestó en parte espontáneamente y en parte bajo la presión de mis manos sobre su cabeza. Esta investigación nos proporcionó un doble resultado. En primer lugar, reunió la enferma en grupos diferentes todas las escenas enlazadas con impresiones dolorosas, según se había hallado durante las mismas, en pie, sentada o acostada. Así, cuando trajeron a su padre a casa, bajo los efectos del primer ataque cardíaco, se hallaba Isabel en pie junto a una puerta, donde permaneció como clavada en el suelo, al darse cuenta de la desgracia. A este primer susto, hallándose en pie, enlazó luego otros recuerdos que se extendían hasta el momento en que se encontró en pie ante el lecho de su hermana muerta. Toda esta cadena de reminiscencias tendía a justificar el enlace de los dolores con la posición indicada y podía constituir también una prueba de la asociación entre ambos elementos. Pero no debía olvidarse que en todas estas circunstancias había de existir aún otro factor que había dirigido la atención de la sujeto y por consecuencia la conversión, precisamente al hecho de hallarse en pie o sentada o echada. En esta orientación particular de la atención no puede explicarse sino por el hecho de que el andar o el estar en pie, sentado o acostado son actos o situaciones enlazadas a funciones y estados de aquellas partes del cuerpo a las cuales correspondían en este caso las zonas dolorosas, o sea, de las piernas. Así pues, la relación entre la astasia, abasia y el primer caso de conversión resultaba fácilmente comprensible en este historial patológico. Entre las escenas que hicieron dolorosa la deambulación resultaba la de un largo paseo que la sujeto había dado con varias otras personas durante su estancia en la pequeña estación veraniega ya mencionada, escena cuyos detalles fue recordando con gran vacilación y dejando gran parte sin aclarar. Su estado de ánimo era aquel día particularmente sentimental, y cuando la invitaron a pasear, se agregó muy gustosa a quienes la invitaban, personas todas de su amistad y agrado. Hacía un día hermosísimo, pero no demasiado caluroso. La madre permaneció en casa, la hermana mayor había partido ya para su residencia habitual y la menor se sentía algo enferma. Pero su marido, que al principio se resistía a salir por no dejarla sola, acabó por acompañar a Isabel. Esta escena parecía hallarse en íntima relación con la primera aparición de los dolores, pues la sujeto recordaba que regresó muy fatigada y con fuertes dolores. Lo que no podía precisar era si ya antes de emprender el paseo sentía algún dolor, aunque según le advertí yo, lo más probable era que, en caso afirmativo, no se hubiese decidido a darse tan larga caminata. A mi segunda sobre cuál podía ser, a su juicio, la causal que había provocado los dolores en aquella ocasión, obtuve la respuesta, no del todo transparente, de que el contraste entre su aislamiento y la felicidad conyugal
de su segunda hermana evidenciaba constantemente ante sus ojos por la conducta de su cuñado, le había sido extraordinariamente doloroso. Otra escena muy próxima a la anterior desempeñó un papel importante en la conexión de los dolores con la oposición cedente. Era algunos días después de la primera. La hermana y el cuñado habían abandonado ya el balneario. Isabel, excitada y plena de vagos deseos, se levantó muy de mañana, subió como otras veces lo había hecho en compañía de los ausentes a una colina desde la cual se divisaba un espléndido panorama y se sentó en un banco de piedra dispuesto en la cima, abstrayéndose en sus pensamientos. Se referían estos de nuevo a su aislamiento y al destino de su familia, y en esta ocasión se confesó, por vez primera, su ardiente deseo de llegar a ser tan feliz como su hermana lo era. De esta meditación matinal regresó con fuertes dolores y en la tarde de aquel día fue cuando tomó el baño después del cual aparecieron definitiva y permanentemente los dolores que la sujeto sufría al andar o estando sentada se aliviaban al principio cuando se acostaba. Solo cuando al recibir la noticia de haber enfermado a la hermana, hubo de salir por la tarde de Hastings y pasó la noche tumbada en los asientos del vagón, atormentada simultáneamente por los más oscuros temores y por intensos dolores físicos. Fue cuando se estableció el enlace del dolor con la posición yacente hasta el punto de que durante algún tiempo sentía más dolores estando acostada que sentada o andando. De este modo había crecido primeramente por oposición el área dolorosa, ocupando cada nuevo trauma de eficacia patógena, una nueva región de las piernas, y en segundo lugar, cada una de las escenas impresionantes había dejado tras de sí una huella, estableciendo una carga permanente y cada vez mayor de las diversas funciones de las piernas, o sea, una conexión de estas funciones con las sensaciones dolorosas. Mas, aparte de esto, era innegable que el desarrollo de la astasia abasia había intervenido aún un tercer mecanismo. Observando que la enferma cerraba el relato de toda una serie de sucesos con el lamento de haber sentido dolorosamente durante ella, lo sola que estaba. Stehen significa en alemán tanto estar como estar de pie, en pie, y que no se cansaba de repetir al comunicar otra serie referente a sus fracasadas tentativas de reconstruir la antigua felicidad familiar, que lo más doloroso para ella había sido el sentimiento de su impotencia y la sensación de que no lograba avanzar un solo paso en sus propósitos. No podía menos de conceder a sus reflexiones una intervención en el desarrollo de la abasia y suponer que había buscado directamente una expresión simbólica de sus pensamientos dolorosos, hallándola en la intensificación de sus padecimientos. Ya en nuestra comunicación preliminar hemos afirmado que un tal simbolismo puede dar origen a síntomas somáticos de la histeria, y en la epicrisis de este caso expondremos algunos ejemplos que así lo demuestran, sin dar lugar a ninguna duda. En el caso de Isabel de Ere, no aparecía en primer término el mecanismo psíquico del simbolismo, pero aunque no podía decirse que hubiera creado la abasia, sí habíamos de afirmar que dicha perturbación preexistente había experimentado por tal camino una importantísima intensificación. De este modo, en el estado en que yo la encontré, no constituía tan solo dicha abasia una parálisis asociativa psíquica de las funciones, sino también una parálisis funcional simbólica. Antes de continuar la historia de mi paciente, quiero decir aún algunas palabras sobre su conducta durante este segundo periodo de tratamiento.
En todo este análisis me serví del procedimiento de evocar en la enferma imágenes y ocurrencias imponiendo mis manos sobre su frente, o sea, de un modo imposible de utilizar si no se cuenta con la completa colaboración y la atención voluntaria del sujeto. La paciente se condujo a maravilla en este sentido durante algunos periodos, en los cuales resultaba sorprendente la prontitud con que surgían cronológicamente ordenadas las escenas correspondientes a un tema determinado, parecida como si leyese en un libro de estampas cuyas páginas fueran pasando ante sus ojos. Otras veces parecían existir obstáculos cuya naturaleza no sospechaba yo siquiera por entonces. Al ejercer presión sobre su frente, afirmaba en estos casos que no se le ocurría nada sin que la repetición de la maniobra produjese mejores resultados. Las primeras veces que tropecé con esta dificultad, me dejé llevar por ella a interrumpir mi labor, pensando que el día era desfavorable. Pero ciertas observaciones me hicieron variar de conducta. Primeramente, comprobé que tales fracasos del método no tenían efecto sino cuando había encontrado a Isabel alegre y exenta de dolores, nunca cuando se hallaba en un mal día. Y en un segundo lugar, que muchas veces, cuando declaraba no ver ni recordar nada, lo hacía después de una larga pausa, durante la cual su expresión meditaba me revelaba que en su interior se estaba desarrollando un proceso psíquico. Así pues, me decidí a admitir que el método no fallaba nunca y que Isabel evocaba siempre bajo la presión de mis manos un recuerdo o una imagen, pero que en no todas las ocasiones se hallaba dispuesta a comunicármelos, tratando por el contrario de reprimir nuevamente lo evocado. Esta conducta negativa podía atribuirse a dos motivos, esto es, a que la sujeto ejercía sobre la ocurrencia una crítica indebida, encontrándola carente de toda significación e importancia o sin relación alguna con la pregunta correspondiente, o a que se trataba de algo que le era desagradable comunicar. De este modo procedí como si me hallara totalmente convencido de la seguridad de mi técnica, y cuando la paciente afirmaba que nada se le ocurría, le aseguraba que ello no era posible. La ocurrencia no podía haber faltado. Ahora bien, o ella no había encontrado suficientemente o ella no había concentrado suficientemente su atención y entonces tendríamos que repetir el experimento, o había juzgado que la ocurrencia no tenía relación con el tema tratado. En este último caso debía tener en cuenta que estaba obligada a conservar una absoluta objetividad y a comunicarme todo aquello que surgiera en su imaginación. Que ello tuviese o no relación a su juicio con el tema planteado. Además, yo sabía perfectamente que se le había ocurrido algo, pero que me lo ocultaba, debiendo tener presente que mientras que ocultase algo, no se vería nunca libre de sus dolores. Por este medio conseguí que el método no fallase realmente nunca, viendo así confirmada mi hipótesis y extrayendo de este análisis una absoluta confianza en mi técnica. Muchas veces sucedía que no habiéndome comunicado la paciente ocurrencia ninguna hasta después de imponer por tercera vez mis manos sobre su frente, añadía, esto mismo se lo hubiera podido decir ya la primera vez. ¿Y por qué no me lo dijo usted? Porque creía que no tenía nada que ver con lo que me preguntaba, porque me figuré que podía callarlo, pero luego ha vuelto a ocurrírseme las otras dos veces. Durante esta penosa labor comencé a atribuir a la resistencia que la enferma mostraba en la reproducción de sus recuerdos una más profunda significación y a notar cuidadosamente todas las ocasiones en las que dicha resistencia se presentaba. En este punto comenzó el tercer periodo de nuestro tratamiento. La enferma se sentía mejor, más aliviada psíquicamente y más capaz de rendimiento,
pero los dolores reaparecían de cuando en cuando con toda su antigua intensidad. Este imperfecto resultado terapéutico correspondía a la imperfección del análisis. No habíamos logrado aún averiguar en efecto en qué momento y forma habían nacido los dolores. Durante la reproducción de diversas escenas en el segundo periodo del tratamiento y ante la observación de la resistencia opuesta en ciertas ocasiones por la enfermera, había surgido en mí determinada sospecha, pero quizá no me hubiese atrevido a orientar en su sentido la marcha ulterior del análisis si una circunstancia puramente causal no me hubiera decidido a ello. Estando un día en plena sesión de tratamiento con la paciente, se oyeron pasos en la habitación contigua y una voz de agradable timbre que parecía preguntar algo, levantándose en el acto Isabel, rogándome que pusiésemos fin a nuestra labor, pues oía a su cuñado que venía a buscarla. Simultáneamente advertí en su expresión que sus dolores, hasta aquel momento dormidos, volvían de súbito a atormentarla. Esta escena acrecentó mis sospechas y me impulsó a no demorar por más tiempo. Esta escena acrecentó mis sospechas, muy bien, y me impulsó a no demorar más tiempo la explicación que suponía decisiva. Con este propósito interrogué a Isabel sobre las circunstancias y las causas de la primera aparición de sus dolores. Como respuesta se orientaron sus pensamientos hacia su estancia en el balneario del que partió luego para Gastein, y surgieron de nuevo algunas escenas en las que ya antes habíamos tratado, aunque no con tanta minuciosidad. Así volvió a describirme su estado de ánimo en aquella época, su agotamiento después de la delicada operación quirúrgica practicada a su madre y sus dudas sobre la posibilidad de llegar a ser feliz y a realizar algo útil en la vida, permaneciendo soltera y sin apoyo ninguno. Hasta estos momentos en la vida permaneció soltera y sin apoyo ninguno. Hasta este momento se había creído suficientemente fuerte para poder prescindir del auxilio de un hombre, pero de repente se sintió dominada por la conciencia de su femenina debilidad y por un anhelo de cariño en el que, según sus propias palabras, comenzó a fundirse su rígida naturaleza. En tal estado de ánimo, el feliz matrimonio de su segunda hermana hizo en Isabel profunda impresión al ver la ternura con que el marido cuidaba de su mujer, cómo una rápida mirada les bastaba para entenderse y cuán grande era su recíproca confianza. Resultaba desde luego sensible que el segundo embarazo hubiera seguido con tan poco intervalo al primero, y la hermana sabía que a ello se debía su enfermedad, pero la aceptaba gustosa por venir de su marido. Cuando Isabel invitó a su cuñado a acompañarla al paseo con el cual hubieron de relacionarse tan íntimamente sus dolores, no quería aquel acceder al principio a ello, prefiriendo quedarse acompañando a su mujer, pero ésta le hizo cambiar de propósito para complacer a su hermana. Isabel paseó pues durante toda la tarde con su cuñado, y tan de acuerdo se sintió con él en los diversos temas de su diálogo, que experimentó con mayor intensidad que nunca el deseo de hallar para sí un hombre que se le pareciese. Días después fue cuando subió a la colina que había constituido el paseo favorito del feliz matrimonio, y sentada en un banco de piedra, se perdió en el ensueño de haber hallado una felicidad conyugal semejante a la de su hermana y ser amada por un hombre tan grato a su corazón como su cuñado. Al levantarse sintió dolores en las piernas que desaparecieron poco a poco, pero aquella misma tarde, después del baño, surgieron de nuevo y ya definitivamente. Al levantarse sintió dolores en las piernas que desaparecieron poco a poco, pero aquella misma tarde, después del baño,
surgieron de nuevo y ya definitivamente.
Epicrisis. No siempre he sido exclusivamente psicoterapeuta, por el contrario, he practicado al principio, como otros neurólogos, el diagnóstico local y las reacciones eléctricas, y a mí mismo me causa singular impresión el comprobar que mis historiales clínicos carecen, por decirlo así, del severo sello científico y presentan más bien un aspecto literario, pero me consuelo pensando que este resultado depende por completo de la naturaleza del objeto y no de mis preferencias personales. El diagnóstico local y las reacciones eléctricas carecen de toda eficacia en la histeria, mientras que una detallada exposición de los procesos psíquicos, tal y como estamos habituados a hallarlas en la literatura, me permite llegar por medio de contadas fórmulas psicológicas a cierto conocimiento del origen de una histeria. Tales historiales clínicos deben ser juzgados como los de la psiquiatría, pero presentan con respecto a esto la ventaja de descubrirnos la íntima relación dada entre la historia de la enferma y los síntomas en los cuales se exterioriza, relación que buscamos inútilmente en las biografías de otras psicosis. He procurado entretejer en el historial de la curación de Isabel de Ere todas las aclaraciones que podía dar sobre su caso, pero quizá no sea del todo superfluo repetir aquí, enlazando las más esenciales. Pasamos ahora a tratar de un extremo que ya apuntamos antes como una de las dificultades opuestas a la comprensión de este estado patológico. Fundándose en el análisis, supuse que había tenido efecto una primera conversión cuando, al hallarse la sujeto dedicada a asistir a su padre, entraron en conflicto sus deberes filiales con sus deberes eróticos, y admití que este proceso había constituido el modelo de aquel otro que se desarrolló en el pequeño balneario alpino y produjo la explosión de la enfermedad. Pero de los relatos de la enferma resultó que durante la enfermedad de su padre y en la época inmediatamente posterior, o sea, durante aquel espacio de tiempo que calificamos de primer periodo, no había padecido dolores en las piernas ni experimentado dificultad alguna de la deambulación. Solo poco antes de la muerte del padre se había visto obligada a guardar cama algunos días a causa de fuertes dolores en los pies, pero es muy dudoso que este ataque correspondiera ya a la histeria. El análisis no nos descubrió relación causal alguna entre estos primeros dolores y una impresión psíquica cualquiera. Lo más probable es que se tratara de simples dolores musculares de naturaleza reumática, pero aún queriendo admitir que este primer ataque de dolores fuera el resultado de una conversión histérica consiguiente a la repulsa de sus pensamientos eróticos de entonces, siempre quedaría el hecho de que los dolores desaparecieron a los pocos días, de manera que la enferma se habría conducido en la realidad muy diferente a como parecía mostrar el análisis. Durante la reproducción de las reminiscencias correspondientes al primer periodo, acompañaba sus relatos sobre la enfermedad del padre, las impresiones de su trato con su primer cuñado, etc., con manifestaciones de dolor, siendo así que la época en que vivió tales sucesos no padeció dolor ninguno. ¿No constituye acaso esta circunstancia una contradicción muy apropiada para disminuir nuestra confianza en el valor aclaratorio de tal análisis? Por mi parte, creo posible desvanecer dicha contradicción aceptando que los dolores, el producto de la conversión, no surgieron cuando la enferma vivía las impresiones del primer periodo, sino ulteriormente, esto es, en el segundo periodo, cuando la sujeto reproducía en su pensamiento dichas impresiones. La conversión no habría tenido, pues, efecto con ocasión de las impresiones mismas, sino de su recuerdo. Llegó incluso a creer que tal proceso no es raro en la historia y participa regularmente en la génesis de síntomas histéricos. En apoyo de estas afirmaciones expondré algunos resultados de mi experiencia analítica. En una ocasión, me sucedió que durante el tratamiento analítico de una paciente histérica, presentó esta un nuevo síntoma, circunstancia que me ofreció la oportunidad de emprender la supresión de un síntoma
ya desde el día siguiente a su aparición. Incluiré aquí la historia de esta enferma en sus rasgos esenciales, historia bastante sencilla, pero no por eso menos interesante. La señorita Rosalía H., de 23 años, que desde algunos atrás venía estudiando canto con el fin de dedicarse a este arte. Se quejaba de que su voz, muy bella por cierto, no le obedecía en determinados tonos, sintiendo entonces una especie de opresión en la garganta. Por este motivo no le había permitido aún su maestro salir a escena. Dado que sólo los tonos medios presentaban tal imperfección, no podía ésta atribuirse a un defecto del órgano vocal. Unas veces todo iba bien y el maestro se mostraba satisfecho y esperanzado, pero enseguida, a la menor excitación del sujeto, e incluso sin causa ninguna aparente, surgía la opresión, impidiendo la libre emisión de la voz. No era difícil reconocer en esta perturbadora sensación una conversión histérica. Lo que no pude comprobar es si realmente se producía una contractura de las cuerdas vocales. En el análisis hipnótico me reveló las circunstancias personales que siguen y con ella las causas de sus padecimientos. Huérfana desde muy niña, fue recogida por una tía suya cargada de hijos y entró de este modo a formar parte de un hogar nada dichoso. El marido de su tía, hombre de personalidad claramente patológica, trataba con rudeza y grosería a su mujer y a sus hijos y perseguía con fines sexuales a todas las criadas que en la casa entraban, intemperancia que se iba haciendo cada vez más repugnante conforme los niños eran mayores. Al morir la tía se constituyó Rosalía en protectora de los infelices niños, tomó con todo empeño su defensa contra el padre y afrontó valerosamente todos los conflictos que esta actitud suya hizo surgir, teniendo que reprimir de continuo y con gran esfuerzo sus impulsos de manifestar a su tío todo el odio y el desprecio que le inspiraba. Por esta época comenzó ya a sentir opresión en la garganta, todas las veces que se veía obligada a reprimirse para no dar a su tío una merecida respuesta o para permanecer serena ante una indigna acusación. Experimentaba un fuerte cosquilleo en la garganta, opresión y afonía. Esto es, todas aquellas sensaciones localizadas en la glotis y la laringe, que luego la perturbaban al cantar. En esta situación no es extraño que buscase una posibilidad de hacerse independiente para salir de aquella casa. Un honrado profesor de canto se encargó desinteresadamente de ella, después de asegurarle que poseía condiciones para este arte, pero la circunstancia de haber acudido repetidas veces a dar clases sintiendo aún la opresión de garganta provocada por una reciente escena con el tío, estableció un enlace entre el canto y la parestesia histérica, enlace iniciado ya por la sensación orgánica propia del cantar. El aparato del cual debía disponer libremente el sujeto al cantar aparecía perturbado por restos de inervaciones después de las penosas escenas domésticas en las que Rosalía se había visto obligada a reprimir su excitación. Posteriormente había abandonado el hogar de su tío, trasladándose a una ciudad extranjera, con el fin de permanecer lejos de su familia, pero esta decisión no le había procurado alivio alguno. Fuera del reseñado síntoma histérico, no presentaba la bella y comprensiva muchacha otro ninguno. Durante el tratamiento me esforcé en resolver esta histeria de retención por medio de la reproducción de todas las impresiones excitantes y de la derivación ulterior por reacción. Así dejé que la paciente exteriorizara toda su indignación contra su tío, relatando sus enormidades, insultándole, etc. Este tratamiento le hizo mucho bien, pero por desgracia las circunstancias en que vivía por entonces tampoco eran muy favorables. Rosalía no tenía suerte con sus parientes. Al venir a Viena, se había alojado en casa de otro tío suyo que la acogió gustoso, pero provocando con ello el desagrado de su mujer, la cual, suponiendo excesivamente interesado a su marido por Rosalía, se encargó de amargar a ésta su estancia en nuestra capital.
En su juventud había tenido que renunciar a sus inclinaciones artísticas y envidiaba ahora a su sobrina. No obstante, constarle que si ésta trataba de dedicarse al arte no era tan solo por vocación, sino por la necesidad de hacerse independiente. De este modo se encontraba Rosalía tan cohibida en la casa que no se atrevía a cantar ni a tocar el piano cuando su tía podía oírla, y evitaba cuidadosamente lucir sus habilidades ante su tío, hermano de su madre, y en los linderos de la vejez, si no era en ausencia de la celosa mujer. Resultó, por tanto, que mientras yo me esforzaba en anular las huellas de antiguas impresiones, esta violenta situación de la sujeto con sus huéspedes hacía surgir otras, que acabaron por perturbar mi tratamiento e interrumpieron prematuramente la cura. Un día acudió la paciente a mi consulta presentando un nuevo síntoma surgido apenas 24 horas antes. Se quejaba de un desagradable cosquilleo en las puntas de los dedos que le atacaba desde el día anterior, cada 2 horas, obligándola a hacer rápidos movimientos con las manos. No había yo presenciado ninguno de estos ataques, pues si no hubiera adivinado su causa solo con ver dichos movimientos, pero emprendí en el acto el análisis hipnótico encaminado a descubrir los fundamentos del nuevo síntoma, o en realidad del pequeño ataque histérico. Dado que su existencia era aún tan corta, esperaba conseguir rápidamente su aclaración y solución. Para mi sorpresa, reprodujo la paciente sin vacilación ninguna y en orden cronológico toda una serie de escenas procedentes las primeras de su infancia que tenían como elemento común el haber sufrido sin protestar ni defenderse una injusticia, habiendo podido sentir en ellas, por tanto, el hormigueo en los dedos, como traducción física del impulso de defensa. Por ejemplo, una vez que en el colegio tuvo que extender la mano ante el profesor para recibir un palmetazo, pero en general se trataba de sucesos nimios a los que podía negarse categoría para intervenir en la etiología de un síntoma histérico. No así, en cambio, a una escena que añadió después procedente de sus primeros años de adolescencia. Su perverso tío, que padecía de reuma, le había mandado darle unas friegas en la espalda, sin que ella se atreviese a negarse. Pero de repente se revolvió en la cama, arrojando la colcha e intentó atraerla así. Rosalía echó a correr y se encerró en su cuarto. Se veía que no recordaba con gusto tal suceso y no quiso tampoco manifestar si al arrojar a su tío, si al arrojar su tío de repente la colcha, le había mostrado alguna desnudez. El hormigueo que ahora sentían los dedos podía explicarse por el impulso experimentado y reprimido en aquella ocasión de castigar de obra a su tío o simplemente por el hecho de haber estado dándole friegas cuando la agredió. Solo después de relatarme esta escena comenzó a hablarme de la que hubo de desarrollarse el día anterior y a continuación de la cual había aparecido el hormigueo en los dedos como símbolo mnémico. Su otro tío, aquel con el cual vivía ahora, le había pedido que le cantase algo. Rosalía se sentó al piano, creyendo ausente a su tía, pero de repente la sintió venir y con rápido movimiento cerró la tapa del instrumento y alejó de sí el libro de música. No es difícil adivinar qué recuerdo surgió en ella y cuál fue el pensamiento que en aquel instante reprimió. Seguramente la indignada protesta contra la injusta sospecha que le hubiera impulsado a abandonar aquella casa si el tratamiento no le obligase a permanecer en Viena, donde no tenía otro sitio en el cual hospedarse. Durante la reproducción de esta escena en el análisis, repitió el movimiento de los dedos y pude observar que era como el de quien rechaza de sí, real o figuradamente, un objeto o una imputación. La sujeto afirmaba con toda seguridad que aquel síntoma no se le había presentado jamás antes, ni siquiera con ocasión de la escena primeramente relatada. Habíamos pues de admitir que el suceso del día anterior había despertado el recuerdo de otros análogos, constituyéndose luego en símbolo mnémico valedero para todo este grupo de recuerdos. La conversión había recaído, pues, tanto sobre el afecto reciente como sobre el recordado.
Reflexionando detenidamente sobre este proceso, nos vemos obligados a reconocer que no constituye una excepción, sino la regla general en la génesis de los síntomas histéricos. Al investigar la determinación de tales estados, he encontrado casi siempre un grupo de motivos traumáticos análogos y no un solo motivo aislado, siéndome posible comprobar en algunos de estos casos que el síntoma correspondiente había surgido después del primer trauma, desapareciendo a poco hasta que otro trauma ulterior lo hizo emerger de nuevo, estabilizándolo. Entre esta aparición temporal y la conservación latente, después de los primeros motivos, no existe en realidad ninguna diferencia esencial, y en una gran mayoría de casos resultó que los primeros traumas no dejaron tras de sí ningún síntoma, mientras que un trauma ulterior del mismo género hubo de provocar un síntoma, para cuya génesis era, sin embargo, imprescindible la colaboración de los motivos ulteriores y cuya solución exigía tener en cuenta todos los existentes. Traduciendo el lenguaje de la teoría de la conversión, este hecho innegable de la suma de los traumas y de la latencia inicial de los síntomas, diremos que la conversión puede recaer tanto sobre el afecto reciente como sobre el recordado, y esta hipótesis resuelve la contradicción aparente dada en el caso de Isabel DR entre el historial patológico y el análisis. Es un hecho probado que los individuos sanos soportan en gran medida la perduración de su conciencia de representaciones cargadas de afecto no derivado. La afirmación que antes he defendido se limita a aproximar la conducta de los histéricos a la de los sanos. Todo depende de un factor cuantitativo, esto es, del grado de tensión efectiva que una organización puede soportar. También el histérico puede mantener sin derivar cierto montante de afecto, pero si este montante crece en ocasiones análogas a las que lo hicieron surgir hasta superar la medida que el individuo es capaz de soportar, queda dado el impulso para la conversión. No es por tanto ninguna arriesgada hipótesis, sino casi un postulado el que la formación de síntomas histéricos puede tener también afectos sobre la base de afectos recordados. Me he ocupado hasta aquí del motivo y del mecanismo de este caso de histeria. Quédame por aclarar la determinación del síntoma histérico. En efecto, porque fueron los dolores de las piernas los precisamente que se arraigaron, que se arrogaron la representación del dolor psíquico. Las circunstancias del caso indican que este dolor somático no fue creado por la neurosis, sino simplemente utilizado, intensificado y conservado por ella. He de hacer constar que en la inmensa mayoría de los casos, con dolores histéricos por mí examinados sucedía algo análogo, habiendo existido siempre, al principio, un dolor real de naturaleza orgánica. Los dolores más comunes y extendidos son precisamente los que con mayor frecuencia aparecen llamados a desempeñar un papel en la histeria, sobre todo los periostales y neurálgicos correspondientes a las enfermedades de la boca, los de la cabeza y los reumáticos. El primer ataque de dolores en las piernas padecido por Isabel DR, aún durante la enfermedad de su padre, fue así, a mi juicio, de carácter orgánico, pues al buscarle una causa psíquica no obtuvo resultado ninguno, y confieso sinceramente que me inclino mucho a dar a mi método de provocar la emergencia de recuerdos ocultos un valor de diagnóstico diferencial, siempre, claro está, que se practique con acierto. Este dolor originalmente reumático o espinal neurasténico se convirtió para la enferma en símbolo mnémico de sus dolorosas excitaciones psíquicas, a mi ver, por más de una razón. En primer lugar y principalmente porque existía con simultaneidad a la excitación de la conciencia, y después porque se hallaba o podía hallarse enlazado en muy diversas formas al contenido de representaciones dado en aquella época. Por otro lado, también podía ser simplemente una lejana consecuencia de la falta de ejercicio y la irregularidad en la alimentación durante la asistencia del sujeto a su padre.
La enferma no veía claro en esta cuestión y a mi juicio lo más probable es que sintiera el dolor en momentos importantes de su asistencia al enfermo. Por ejemplo, al saltar de la cama en una fría noche de invierno y acudir presurosa junto a su padre, pero la orientación que la conversión hubo de tomar quedó decidida por otra distinta forma de conexión asociativa, esto es, por la circunstancia de que durante un largo periodo de tiempo entró cotidianamente en contacto con una de las doloridas piernas del sujeto con las hinchadas piernas de su padre, mientras le cambiaba los vendajes. La zona de la pierna derecha sobre la que recaía este contacto constituyó, a partir de tal momento, el foco y el punto de partida de los dolores. Esto es una zona histerógena artificial cuya génesis se nos revela claramente en este caso. No hay motivo alguno No hay motivo ninguno para extrañar o considerar artificial esta múltiple conexión asociativa entre el dolor físico y el afecto psíquico. En aquellos casos en los que no existe una tan múltiple conexión, tampoco se forma síntoma histérico ninguno, ni encuentra la conversión camino por el que desarrollarse. Y puedo asegurar que el caso de Isabel de Ere era muy sencillo por lo que respecta a la determinación.